a dar inicio como tal formalmente a la clase. Ya iniciamos entonces con la grabación. Lo que quiero saber es que si ustedes me están escuchando bien, para que por favor me confirmen. Me pueden escribir ahí en el chat si están escuchando bien. Y si ven la pantalla. Listo. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Hoy pues la clase va a ser con una dinámica un poco diferente, en el sentido en el que vamos a ir construyendo las diapositivas sobre la que vamos a ir trabajando. Y pues hace 8 días, entonces iniciamos con nuestro curso de química, empezamos a hablar como tal de qué consiste la química, ¿cierto? Y es en el estudio de la materia. Entonces, y dijimos que todo lo que tenga un peso, porque todo lo que tenga una masa, ¿cierto? En el espacio y que ocupe un espacio en el universo, va a ser materia. Y de eso se encarga entonces la química. La química se encarga del estudio de la materia, pero no solo de lo que es, sino también de su comportamiento, de cómo se comporta entonces esa materia, ¿cierto? Entonces aquí pues podemos ver incluso lo que decíamos, bueno, esta imagen. Entonces, básicamente, pues no, se dice que la materia tiene eso que se denominan estados, ¿cierto? Los estados de la materia, de agregación, y tiene que ver con el tamaño de las partículas. Pero lo que les quiero contar es que vamos a dejar de llamar a esos estados, sino que realmente son fases de la materia. ¿Listo? Vámonos entonces. Ahí está. Entonces, no, realmente no son fases de la materia, ¿cierto? Perdón, no son estados de la materia, son fases de la materia. ¿Por qué? Porque podríamos decir que en lo drástico del concepto, la materia puede tener sí estados, pero por ejemplo, una sustancia fácil de identificar que es el agua, ¿cierto? El agua tiene estados en el sentido en que ¿cómo está el agua? ¿Cierto? Cuando usted se mete a bañar, ¿cómo está el agua? Está muy fría, ¿cierto? O cuando se va a tomar la aromática, ¿cómo está el agua? Está caliente, ¿cierto? Podemos tener agua fría o agua caliente y a eso se denomina estados. Pero si nosotros vemos el agua, ¿cierto? Cuanto al vapor de agua, cuando hierve el agua, ¿cierto? Cuando está en el río o cuando está en hielo, eso se denominarían fases de la materia. Esas sí ya son fases, sólido, líquido y gaseoso. Y resulta pues que esa sustancia, al estar en la naturaleza, está compuesta de moléculas, ¿cierto? La componen moléculas. Y esas moléculas pueden estar o más juntas o más separadas. Y eso es lo que pasa, ¿cierto? Eso es lo que pasa de por qué. Entonces, los sólidos son sólidos, los líquidos tienen ese comportamiento de líquidos. ¿Cierto? Por ejemplo, una característica de los líquidos es que no tienen forma. Un líquido no tiene forma y también aplica para el gas. ¿No? Son amorfos, sin forma. Y en ese sentido, eh, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contenga. Ahí en el vaso, el agua tiene forma de vaso, ¿cierto? Tiene forma de vaso, porque el, está adoptando la forma del recipiente que lo contiene y pasa lo mismo con los gases o con la fase gaseosa de la materia, ¿cierto? Adopta la forma del recipiente que lo contenga, en este caso una pipeta de gas, por ejemplo, o en un encendedor, el gas, ¿cierto? Que ha sido comprimido, eso está bajo presión, que es comprimido, ¿cierto? Hasta convertirse en líquido, porque esa es la característica. ¿Y qué se está haciendo? Aquí lo voy a señalar. Es que las partículas que están alejadas unas de otras, pues se van a intentar, ¿cierto? A intentar entonces generarse una unión de partículas en el sentido con el aumento de la presión, es decir, como una olla a presión, eso lo que hace es
perdón, que la fase gaseosa pase a una fase líquida, ¿cierto? Pero que si se expusiera ese contenido del encendedor a la presión atmosférica, lo que va a hacer es salir con una gran velocidad, ¿cierto? Con una gran energía, y es por esa razón de que un briquet puede explotar, ¿cierto? Bien sea por un impacto o bien sea por el aumento de la temperatura, ¿cierto? Usted déjele encima o déjelo en la estufa, se va a explotar, ¿cierto? Esa es la razón de ser, porque hay una gran cantidad de energía, lo que se denomina la energía potencial, ¿cierto? Y con el cambio de la temperatura o con el cambio de la superficie en el sentido del contacto de la presión atmosférica va a hacer que explote finalmente, ¿cierto? Entonces, en eso consiste, y con este ejemplo podríamos otra vez arrancar a hablar de la química. La química estudia la materia y su comportamiento, cómo se comporta, ¿cierto? Y ahí podríamos, digamos, quedarnos hablando también en la clasificación de la química. Entonces, miremos por aquí una imagen que nos habla acerca de la clasificación. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer y así nos podríamos comunicar. ¿Listo? Escribámoslo así a ver qué nos resulta. Bien, por aquí podríamos encontrar esta imagen. La vamos a traer. Y es que la química se puede clasificar, ¿cierto? ¿En qué? En los estudios que tenga, que se realicen. Como les decía, entonces hay química orgánica, puede haber química inorgánica, ¿cierto? Y a pesar de que el estudio de la química podría ser una sola, puede estar entonces también, bueno, y aquí entonces lo vemos más claro en la imagen. Entonces, de forma organizada, podríamos hablar de la química general, que es lo que nosotros vemos prácticamente en el bachillerato, con un poquito de eso que se llama química descriptiva, un poquito de química inorgánica, que es casi nulo lo que se ve en bachillerato por lo menos. Pero lo que sí se ve es la química orgánica, que es una química más del grado 11, ¿cierto? Ya en los siguientes temas, ya corresponde a la química universitaria, si ustedes desean seguir una carrera de las ciencias y dentro de esta entonces está la química, van a encontrarse con eso, con que la química puede ser analítica y pues finalmente hay algo que se denominaría la química aplicada, que es la química pues industrial, metalúrgica, ¿cierto? O algo que se denomina la físico-química, ¿cierto? Que es el estudio tanto de la física mezclada con la química, ¿cierto? Y la bioquímica, lo que les iba a decir es que, por ejemplo, cómo reacciona el alcohol o que, digamos, qué reacciones se dan del alcohol dentro de nuestro organismo cuando ingerimos alcohol, ¿cierto? O cuando ingerimos café o cuando consumimos algún tipo de droga, ¿cierto? Droga no es solo hablando en el sentido de la droga de abuso, sino pues de los medicamentos, ¿cierto? ¿Qué sucede allá? Entonces ahí es donde se habla de la bioquímica, qué sucede con nuestro cuerpo. Entonces cuando usted consume un medicamento, por ejemplo, para el dolor de cabeza, usted puede identificar dos cosas. Una, ¿qué pasa? ¿Qué le hace el medicamento? No, una, ¿qué le hace en su cuerpo al medicamento? ¿Cierto? ¿Cómo lo digiere, cómo lo degrada, cómo lo absorbe, cómo llega hasta el órgano donde tiene que llegar y cómo lo elimina, cómo lo desecha? Eso es una cosa. Y la otra es lo que el medicamento le hace a su cuerpo, ¿cierto? Es decir, cuando llega al sistema nervioso principalmente, qué funciones hace, inhibe, qué cosas, qué neurotransmisores, ¿cierto? Se, se transmiten de una neurona a otra. Sí, básicamente eso. Y todo eso va a estar dentro de la bioquímica, ¿cierto? Entonces la química no solo es eso que ustedes se imaginan allá, que es un laboratorio. eh, en principio sí, química práctica, pero la práctica y la teoría van de la mano en la química. Básicamente son el 50 y 50. ¿Cierto? Usted no va a poder ir a hacer una reacción en un laboratorio si usted no tiene los cálculos claros. Y en ese sentido también vamos a hablar un poco y vamos a apoyarnos en la matemática. Entonces usted debe conocer la matemática para poder ser químico. Entonces es así, ¿listo? Entonces esto quizás usted dice, no, pero yo cuándo, no, también se puede, ¿quién dice que aquí entre los estudiantes no hay un científico?
¿verdad? Y las personas se ganan la vida haciendo ciencia, estudiando esto. Eso, digamos que su reconocimiento monetario es bastante bueno. Entonces, ¿quién dice que no? ¿Cierto? Se vale la pena soñar? Sí, ¿por qué no? ¿Listo? Pero entonces eso se desarrolla con un gusto de lo que se está estudiando, ¿cierto? Entonces, una de las posibilidades para generar un cambio social es el estudio, ¿cierto? Es una muy buena posibilidad. Estudio y trabajo, ¿verdad? Listo. Ustedes tienen preguntas, las pueden hacer. Listo, listo. Bueno, pues estaba mirando aquí el chat. Muy bien. Edna pregunta que si los estados de la materia solo sería caliente y frío. Pilas, porque entonces lo que yo identifico, lo que les quiero decir es que estados, en ese sentido, la palabra estado está mal utilizada en la materia, ¿cierto? Se tiene que decir fases, fases, pilas. No nos interesa hablar en ese sentido de los estados, de decir sólido, líquido, gaseoso, porque es solo cambiar la palabra, ¿cierto? De estado a fase. Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. Eso, fases de la materia. Pero pilas, porque el ICFES le puede preguntar a usted acerca de los estados de la materia sólido, líquido, gaseoso. ¿Cierto? Eso es lo que quería hacer, esa claridad. Que no se debería decir estado, sino que se debería decir fases. ¿Listo? En ese sentido, no confunda, es como decirles el peso y la masa. Realmente se debería decir, venga usted, cuánto masa, más no cuánto pesa, porque el peso es un concepto distinto. Pero no se dejen confundir de mí. ¿Listo? Sí, siga diciendo, yo peso tanto, ¿cierto? Mi compañera pesa tanto, eh, pero realmente se debería decir masa, ¿cierto? Porque la característica, físicamente hablando, es eso, la masa, ¿cierto? Porque el peso corresponde a la masa multiplicada por la fuerza de la gravedad. Su masa aquí en la Tierra es la misma masa suya en la Luna, la misma, pero el peso es distinto porque la gravedad en la Luna es diferente. Pero no se dejen confundir de eso. Digamos que esos son ya tecnicismos, palabras ya un poco más técnicas. ¿Listo? Muy bien. Pero me gusta que pregunten. Eso es lo que quiero, que ustedes pregunten. Muy bien. Entonces, la química se puede estudiar de distintas maneras y a eso es lo que estábamos apuntándole. Listo. Quiero mirar aquí una cuestión. Listo, no, pensé que no estaba grabando. Listo. Muy bien, entonces viendo que la química tiene como esas posibilidades de estudio, también podríamos decir eh, que la química estudia la materia y que esa materia también se clasifica. Entonces miremos eso, clasificación de la materia. Muy bien, entonces la materia se puede clasificar en este sentido. Incluso podríamos utilizar esta otra imagen que se ve más completa, ¿cierto? Ya se las presento, ya se las pongo ahí en la diapositiva. Listo, ahí está. Entonces, la materia, ¿cierto? Que ya dijimos que la materia es todo aquello que tiene una masa determinada y que ocupa un espacio determinado en el universo, ¿cierto? En el universo no solo existe materia, también hay antimateria, pero pues ese no es el tema de discusión en este momento. Entonces la materia se va a poder clasificar en dos grandes grupos, en dos grandes grupos. El primero, o no por nombrar uno es que sea más importante que el otro, o en cuanto a su cantidad no es que sea de mayor cantidad que el otro. El primero, así como por eso son las mezclas y el otro son las sustancias puras. Mezclas y sustancias puras. Empecemos a hablar de las sustancias puras eh, en el orden en el que va, digamos, como la constitución de. Las sustancias puras, entonces pueden llegar a ser
los elementos que no aparece aquí en esta imagen, que son los elementos que están en la tabla periódica. Entonces, de una vez abramos la diapositiva, ¿cierto? De la tabla periódica. Miremos ahí. Tabla periódica de los elementos químicos. Sería muy bueno que ustedes, dentro de sus posibilidades, compren una tabla periódica, vale 1.000 pesos, 1.000 pesitos, y tenganla ahí. Eso es lo que la vamos a necesitar. Ustedes dicen que para que si tenemos internet y la podemos mirar, es mejor tenerla en físico. O sea, siempre va a ser mejor tener un libro en físico que un libro en PDF, o en el computador, en el celular, en la tablet. Siempre va a ser mejor tenerlo en físico. ¿Listo? Entonces, cómprense una tablita, una tabla periódica, vale, no vale más de 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces, utilicemos esto. Esa es la primera, es una expresión de la materia, ¿no? La primera es esto que se denomina los elementos, y es un ejemplo de sustancia pura. Ahí está. Es un ejemplo de sustancia pura, los elementos. Entonces, ahí vamos a aparecer, ahí va a aparecer la tabla de los elementos, la tabla periódica de los elementos químicos, y lo primero que podemos ver, ¿qué es lo primero que podemos analizar de esa imagen? Primero le diga, analice y mire, es decir, mire, y observe y dígame qué pasa. Lo primero que uno puede ver es que pues, la tabla que tiene varios colores. Eso es lo primero que uno puede ver, ¿sí o no? Lo primero es que, como que hay unos que tienen los mismos colores, como esta primera columna aquí a la izquierda, después va esta, que tiene otros colores. Esta, la mitad que tiene otros colores todos iguales, ¿cierto? Y después vienen estos con una escalera, ¿cierto? Amarillo, esto aquí que está en verde, esto aquí en azul, morado y azul, ¿cierto? Y por aquí abajo hay otros, ¿cierto? Eso es lo primero que uno ve, como que entonces dentro de la misma tabla hay unas clasificaciones, ¿cierto? Hay unas que son aparte de otras, y ya uno empieza a identificar después de eso, y uno dice, no, pues que los que tienen los mismos colores son similares, ¿cierto? Son parecidos, pero no son iguales. ¿En qué sentido no son iguales? Pues porque usted va y mira, por ejemplo, aquí estos de la izquierda, y pues ya no son iguales en el sentido de que la letra que los define, las letras que los definen no son iguales. Uno es LI, otro es NA. Ah, en eso consiste también de pronto como lo que nosotros queremos desde aquí, desde la planta docente, intentar que ustedes desarrollen esa habilidad de análisis, de observación, de descripción. Es que solo es describir. Si yo le digo, mire y describa, es un ejercicio que usted puede hacer. Compre su tabla periódica y describa lo que está viendo. Entonces, usted puede llegar a ser tan minucioso que va a terminar conociendo la tabla periódica. Es así. Usted va a ser tan minucioso que va a identificar que es que este numerito tiene tal cosa, ¿cierto? Que este numerito identifica tal otra, que las letras, por ejemplo, fíjense en esto, una descripción puede ser las letras que con los que se representan cada elemento tienen una característica, ¿verdad? ¿Qué característica, les pregunto, qué característica tienen las letras que representan cada elemento para que lo escriban en el chat, ¿cierto? ¿Qué característica tienen las letras que representan cada uno de los elementos para que respondan? ¿Listo? Respondan en el chat. ¿Qué características tienen las letras que representan a los elementos? Entonces, por ahí Sara ahí dijo, representa la cantidad de átomos o algo así. No, estamos hablando de las letras, ¿cierto? Y en ese sentido, no es álgebra. Esa letra no representa una cantidad desconocida, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Muy bien, Etna, muy bien. La primera va en mayúscula, excelente. Eso es. Que la primera va en mayúscula. En el caso, en el caso de que tenga dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. En el caso de que tenga una sola letra, esa sola letra va en mayúscula. ¿Listo? Eso es. Muy bien.
Entonces, es regla general. Si usted escribe, por ejemplo, sodio, ¿cierto? Que está que lo estoy aquí señalando, con una N minúscula, ya está mal. Ya eso no es sodio. No, no es sodio. Es un lenguaje universal, por lo menos en el alfabeto que nosotros tenemos, en el alfabeto latino, ¿cierto? De origen latino. En ese, por lo menos en los idiomas que utilizan ese alfabeto, pues ahí eso ya no va a ser sodio, eso ya es otra cosa. Que si usted le pone aquí el sodio, que se le pone la A mayúscula, N mayúscula, A mayúscula, eso ya no es sodio. Ya no es, ya no es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a las sustancias puras, en cuanto a los elementos. Cada uno de estos es un elemento diferente, ¿cierto? ¿Y qué hace diferente un elemento al otro? Como lo decíamos la clase pasada, entonces existe algo que se denominan las partículas subatómicas. Partículas subatómicas. ¿Qué son? Miremoslo aquí con esta imagen que está bonita. Entonces, en esta imagen, ahí encontramos las partículas subatómicas. Ya les digo entonces esto de qué elemento correspondería, ya les digo. Mire, las partículas subatómicas, entonces, básicamente, y lo que nos corresponde estudiar en el bachillerato, son esas tres, ¿cierto? Son esas tres. Las que están en el centro son los protones y los neutrones. Y esas, dan la posibilidad, entonces, pues escribámoslo aquí de una vez. Protones, que es igual a las partículas positivas. Ahí está, protones. Neutrones, que son las partículas neutras, ¿cierto? Es decir, no es que no tengan carga, porque iba a escribir sin carga, es que la sumatoria de sus subpartículas, ¿cierto? Es decir, que dentro de los neutrones también se puede seguir dividiendo a otras partículas, la cantidad de partículas positivas y negativas, en ese sentido son las mismas, entonces se cancelan, ¿cierto? Es como hay muchos más, pero también hay muchos menos, y al agruparlos se cancela un más con un menos, ¿cierto? Y al agruparlos todos da cero, ¿listo? Entonces, que es igual a cero carga, más bien, podríamos decir cero carga. Ahí está detrás de... Está detrás de la imagen. Está esto aquí para que no se vea. Y los electrones que son negativos. Ahí están menos. Ahí están. ¿Listo? Negativos. Entonces, un elemento es distinto de otro en la tabla periódica, por lo menos en la tabla periódica. Uno es distinto del otro eh, debido a su cantidad de protones, ¿listo? Es decir, a su cantidad de partículas positivas. Si tiene dos, es un elemento. Si tiene ya tres protones, ya es otro elemento. No se puede, digamos que, tener un elemento, ¿cierto? Un mismo elemento con distinta cantidad de protones, ya sería otro elemento. Así de sencillo, así como usted con su ADN es usted, pero si se le cambia el ADN ya no es usted, ¿cierto? Y en ese caso el ADN del átomo, ya lo que estamos viendo ahí es un átomo, ese ADN del átomo corresponde a la cantidad de protones, lo que lo hace ser ese elemento es la cantidad de protones, ¿listo? Que no se les olvide, es decir, las partículas positivas, ¿listo? Aquí les voy a escribir otra cosa, ¿listo? Y ya de una vez vamos repasando. Protones más neutrones están en algo que se llama el núcleo, así como la célula, ¿cierto? Núcleo. Otra cosa, si yo escribo que el núcleo es igual a la masa atómica, es lo que nos da la masa, ¿cierto? La masa. Los electrones no, porque los electrones no pesan nada, es decir, esos amarillos que están ahí afuera orbitando, esos no pesan nada, ¿cierto? Casi que son energía, pero no lo son, sin embargo no pesan, casi no es indiferente, ¿cierto?
¿no? Le agrega al átomo un peso de 0,00000, ¿cierto? Y por allá un número bien, es decir, nada, ¿cierto? Y siguiendo eso que se denomina, es un orden lógico, que si los protones más los neutrones están en el núcleo y que el núcleo es la masa atómica, pues los protones más los neutrones, pues es igual a la masa atómica. ¿Listo? Y ahí vamos repasando y vamos conociendo otra cosa. Entonces, los protones y los neutrones que están en el núcleo son la masa atómica. En ese sentido, los electrones no pesan, ¿cierto? Pero se diría más bien no masan, no tienen masa, o tienen una masa insignificante. No vale la pena ni siquiera mencionar. ¿Listo? Muy bien. Lo que hace entonces que un elemento sea distinto a otro son la cantidad de protones. Que si uno puede variar la cantidad de protones, por ejemplo, no sé qué pasó, sale la imagen. Bueno, listo. Entonces, que si uno puede pasar, por ejemplo, al litio, supongamos al litio, al Li, quitarle protones o agregarle protones para convertirlo en otro elemento, sí, digamos que sí es posible. Que en la actualidad es que sí es posible, sí es posible, pero es muy costoso de hacer. Y eso es lo que en los tiempos antiguos se denominaría la alquimia. Esa es la alquimia. Y es pasar un elemento a otro. Porque imagínense que dentro de los elementos de la tabla periódica está el oro, que es un metal muy valioso, ¿cierto? Tiene mucho valor monetariamente hablando. Imagínese pasar entonces un metal como el hierro a oro, que si es posible, bueno, sí, sí es posible, pero ese proceso vale más que lo que usted conseguiría en valor en oro. ¿Me hago entender? Listo. Ese proceso sería muy costoso o convertir cierto carbón, ¿cierto? En el carbono, convertir cierto carbón, por ejemplo, el lápiz con el que ustedes escriben, con el que nosotros escribimos, eso contiene carbón y eso que es negrito se denomina grafito, ¿cierto? Grafito. Y ese grafito, entonces, ese grafito puede convertirse en otro tipo de carbono, ¿cierto? O en otro tipo de sustancia que contiene carbón, que es el diamante. Imagínense el diamante que es tan valioso monetariamente hablando, pues usted puede convertir el grafito en diamante, que si se puede hacer, que si los científicos lo pueden hacer, sí, pero que es bastante costoso, sí, más costoso que el propio diamante que usted va a conseguir, entonces, ¿para qué? Es mirar el costo-beneficio, ¿cierto? Entonces, bueno, y con eso, entonces soñaban los alquimistas, ¿cierto? Que son, digamos, como los padres de los químicos en la antigüedad. Los alquimistas soñaban con eso y se relacionaba incluso la química con la hechicería, con la brujería, ¿cierto? Con la botánica y todo eso, ¿cierto? Entonces de ahí también hay una división de la química que son los farmacéuticos, los que generan los medicamentos, los que hacen los medicamentos, ¿cierto? Entonces los padres de ellos son esos botánicos que hacían sus brebajes, ¿cierto? Lo que se denominaban los yerbateros o los chamanes. Ellos son los padres de los químicos, de los científicos de la actualidad. Entonces les quería contar eso. Esos son los elementos. ¿Se puede seguir estudiando a fondo esto? Sí, lo vamos a realizar. Vamos a seguir estudiando la tabla periódica, por eso les digo, compren una tabla periódica, pero no paguen más de 2.000 pesos porque no vale eso. Muy bien. Eso en cuanto a sustancias puras. Los compuestos. Entonces, ¿qué son los compuestos? Pues los compuestos son, así como su nombre lo dice, esa formación, ¿cierto? Que de sustancias pueden ser, con la unión de elementos de la tabla periódica. Entonces, un ejemplo de compuesto, ya sabemos, mire, todos esos son los elementos, pero cuando estos elementos se unen entre sí, pues forman los compuestos. ¿Y ese compuesto cuál puede ser? Entonces, un ejemplo es, pues aquí miremos así, el agua, ¿cierto? El agua o el aceite. El agua y el aceite son compuestos. Entonces, mire, por ejemplo, acá, esto. El yoduro de potasio, ¿cierto? Un ejemplo de compuesto.
compuestos. ¿Listo? Entonces encontramos ahí esto. Y que con el nombre, entonces nosotros podemos identificar qué elementos lo constituyen. Yoduro, ioduro, ¿cierto? Se puede decir yoduro o se puede decir ioduro, ¿cierto? De potasio. Entonces, es esto, mire, esto es un compuesto, ¿cierto? Y en la naturaleza, entonces, usted no va a encontrar entonces el yodo puro, ¿cierto? No va a encontrar el potasio puro. Bueno, puede que sí, el potasio puro sí, ¿cierto? Pero por lo general se encuentran unidos. Usted no encuentra en la naturaleza, ay, mira el yodo, ay, mira el calcio, uy, mira ya el bromo, vea el cloro, vea el flúor. No, por lo general no encuentra, ah, mire allá el yoduro de potasio, eso sí es posible. O mire, por ejemplo, ah, mire el ácido sulfúrico, ¿cierto? Que tiene hidrógeno, por ejemplo. Bueno, entonces lo que les quería decir aquí en orden es esto, yoduro de potasio. Entonces tiene yodo, que es este aquí, uno de los morados de abajo, más uno de los naranjas de aquí arriba, ¿no? Yoduro de potasio. Bueno. O por ejemplo el ácido sulfúrico, que también es un compuesto, o este que se llama sulfato cúprico, sulfato, ¿cierto? Entonces ese sulfato entonces va a tener aquí fósforo, ¿cierto? Va a tener oxígeno, y ese cuproso quiere decir de cobre, entonces tiene esto. Y eso es un compuesto, es la unión de elementos, ¿vale? Pero siguen siendo sustancias puras, siguen siendo sustancias puras. Repaso, la materia se puede dividir tanto en mezclas como en sustancias puras. Las sustancias puras, a su vez, se dividen en sustancias simples, que habíamos dicho que son los elementos de la tabla periódica, y en compuestos, ¿cierto? ¿Y qué son los elementos? Los elementos, pues esos que nosotros vimos acá en esta tabla periódica. ¿Y qué son los compuestos? Pues la unión de elementos, ¿cierto? Eso es lo que se denomina un compuesto. Unión de elementos, ¿cierto? Que encontramos en la naturaleza. Ahora pasemos a las mezclas. Entonces, por ejemplo, las mezclas pueden también clasificarse a su vez en homogéneas o en heterogéneas. Entonces, un ejemplo de una mezcla homogénea es, por ejemplo, cuando usted deja o cuando las personas dejan el whisky y le ponen hielo, ¿cierto? Le ponen hielo al whisky, el hielo se derrite completamente, digamos que la persona no se tomó su whisky, dejó que se derritiera el hielo y ya, y se mezcló. Y entonces usted no va a identificar en eso, usted mira el vaso y dice, uy, mire, hasta aquí hay agua y esto otro como tal es whisky, y este es el agua que constituye el whisky, y este es el azúcar que constituye el whisky, y este es el colorante que constituye el whisky, y está así por fases. No, ¿cierto? No se ve. Y en ese sentido se dice que son homogéneas. Es decir, está ahí, pero yo no sé, o es como, por ejemplo, cuando vamos a limpiar, por ejemplo, trabajamos en un restaurante, ¿cierto? Y vamos a limpiar las mesas, las superficies, y resulta que, supongamos que el vinagre está carísimo, entonces vamos a mezclarlo con agua, ¿cierto? Vamos a mezclarlo, lo mezclamos, y entonces uno va y mira, y uno no dice, ah, mire, es que hasta la mitad es agua y la otra mitad es vinagre. No, se mezcla homogéneamente, ¿verdad? ¿Para qué? Esos son ejemplos para que ustedes lo vayan entendiendo. A diferencia de las mezclas heterogéneas, que por ejemplo usted ahí sí va y mezcla agua y aceite, y ahí sí usted puede ir a decir, ah, mire, es que hasta aquí es agua, obviamente sin agitar el recipiente. Supongamos que es un recipiente abierto, que usted no va a agitar, que no va a mezclar, no va a revolver, y usted identifica dos fases. Entonces dice, ah, mire, la fase de agua, ah, la fase aceitosa, ¿cierto? Ah, mire, esto es agua, esto es aceite, ahí sí se ve. En ese caso, no es una mezcla homogénea, es una mezcla heterogénea. O, por ejemplo, hasta cierto punto usted puede ir a echarle, al agua usted le va a echar azuquita, usted va y le echa azúcar, mezcla bien y le echa un poquito, ¿cierto? Lo que correspondía para que solo estuviera dulcecita el agua, le echas, pero resulta que usted le echó más azúcar, hasta cierta medida es una mezcla homogénea, pero si usted le sigue agregando azúcar, se va a convertir en una mezcla heterogénea, y por más que mezcle, el azúcar va a quedar allá en el vaso de agua, ¿listo? O ya ahorita digamos que se acerca pues la hora
el almuerzo, el sancocho, ¿cierto? Entonces en el sancocho usted identifica, eso es una mezcla heterogénea. En el sancocho usted identifica la papa, la yuca, el agua, la presa de carne, ¿cierto? El aceite un poquito ahí en el agua. Eso es una mezcla heterogénea. O por ejemplo, cuando la arena, antes de la construcción, cuando la arena está mezclada con piedritas. Entonces, eso que se llama grava o gravilla, ¿cierto? Entonces, para eso utilizan una serie de instrumentos, que es como una malla, ¿cierto? Un tamizaje se llama eso. Entonces, hacen un tamizaje en la construcción, cogen la arena que está mezclada con piedritas, un palazo a la malla, ¿cierto? Al tamiz, y sale la arena solo sin piedritas. Eso antes de identificarlo, usted identifica que la arena tiene piedritas, va y la mira, mire, esto es piedra y eso es. Muy bien, y así se clasifica la materia. Entonces, con esto terminamos, muchachos. Un gusto encontrarnos y entonces que esté muy bien. Ya ahorita nos encontramos nuevamente. Bueno.